Símbolo de la libertad, símbolo de la justicia, símbolo de la democracia. Ciudadanos por la innovación, ciudadanos por la innovación, ciudadanos por la innovación. Símbolo de estabilidad, símbolo de la felicidad y de la fraternidad. Vamos compañeros, vamos compañeros, unidos para transformar a nuestro país en una gran nación. Vamos compañeros, vamos compañeros, unidos para transformar a nuestro país en una gran nación, donde reinará la libertad, la justicia y la democracia, donde reinará la libertad, la justicia y la democracia. Arriba Guinea, arriba Guinea, nuestro país, una gran nación del África Central. Arriba Guinea, arriba Guinea, nuestro país, una gran nación del África Central. Buenos días, señor responsable del Departamento de Comunicación, Prensa y Medio Audiovisual del Partido Político Ciudadano por la Innovación de Guinea Ecuatorial. Aquí me acompaña en esta intervención el primer vicesecretario general del partido, honorable señor don Carmelo Ngomame Songue, jefe o encargado de los asuntos políticos generales y portavoz del partido. También me acompaña por otro lado Mariano Yosona Wara, tercer vicesecretario general del partido y responsable de Relaciones Internacionales del mismo. Pueblo de Guinea Ecuatorial, militantes y simpatizantes de este partido Ciudadano por la Innovación de Guinea Ecuatorial, en el interior del país y en el exterior, comunidad internacional, mi calidad de líder, fundador de este partido político Ciudadano por la Innovación de Guinea Ecuatorial. Quiero esta mañana aprovechar esa ocasión para dirigirme ciertas palabras en este medio de comunicación nuestro, con el fin de aclarar ciertas inquietudes políticas que adolecen a la situación de nuestro partido, que los militantes quieren conocer a nivel nacional y, por qué no, a nivel internacional, los que están fuera. Decir que la situación política de Guinea Ecuatorial hoy, antes, durante y después de las elecciones, ha presentado para ese partido una enorme dificultad. El gobierno en poder del partido gubernamental no ha aceptado jamás una verdadera apertura política para Guinea Ecuatorial. Desde que este partido fuera legalizado en el día 23 de noviembre
del año 2015 hasta la fecha, el gobierno no ha permitido que tenga espacio para desarrollar libremente la actividad política. No hemos tenido esta suerte. El partido ha sido siempre acosado, perseguido, a pesar de que en el año 2014 asistí yo a la mesa de diálogo para pactar acuerdos que podían permitir el avance del proceso político nacional. Como el mismo gobierno ha hablado del Pacto Nacional Vinculante, los acuerdos que firmaron otros partidos cuando yo participé en aquella mesa no fueron malos. De haberlos respetado, podría haber indicios de democracia en Guinea Ecuatorial, pero nunca, ni los anteriores, ni lo que pactamos en el año 2014 fue respetado. A partir de ahí, el gobierno sistemáticamente se ha escudado detrás del Poder Judicial para instrumentalizar la justicia con el fin de boicotear el proceso político, sobre todo y de manera particular para ese partido y para con mi persona. Y ahí me excluyeron las elecciones presidenciales en el año 2016, alegando que no tenía arraigo de vivir 5 años en el país, según ellos lo hicieron en la ley fundamental, situación que también afectaba a otros compañeros opositores que venían del exilio, pero en cambio ellos fueron admitidos en las elecciones y yo fui excluido. Esa situación de injusticia se probó pese a que me favorecía la ley de amnistía que dictó el jefe de Estado para que yo retornara del exilio y participara en la mesa de diálogo, y toda la garantía que asumimos durante la mesa de diálogo. La justicia pisoteó todo, favoreciendo al partido en el poder para que yo no pueda participar en dichas elecciones presidenciales. Así fue. Nosotros creímos que la situación se podía mejorar, no se mejoró. Es cuando todo el mundo conoce lo que ya pasó. Mandé a Bata al entonces secretario general del partido, y nada más en el aeropuerto de Bata los militantes fueron asaltados por las fuerzas de seguridad del Estado, maltratando a los ciudadanos por pertenecer al partido, deteniéndolos, cuya suma pasó más de 150 personas. Esta situación fue grave. Las torturas, como venimos denunciándolo, hasta el extremo de que una mujer, estando embarazada, se le fallece el feto, y una violación tremenda de derechos humanos. No obstante, el partido desde 2016 hasta ahora ha estado acosado. Desde yo mismo como líder, una vez que me excluyen de las elecciones, el gobierno, por informaciones, el gobierno y su partido, por informaciones que también nos llegaban, anuncian que no solo me han excluido de las elecciones presidenciales, sino que van a hacer lo mismo, lo propio para las elecciones legislativas. En nuestro medio de comunicación anunciamos esto anticipadamente y sinceramente las informaciones no fallaron. Es cuando desde la manga fabrican una falsa acusación que dicen que he injuriado al actual secretario general del partido PDG. ¿Por qué? Porque efectivamente el que era secretario general de este partido fue a reunirse con él y la información como líder del partido me llegó, la verificamos y fue real. Entonces, ¿cómo un segundo del partido va a ir a reunirse con un partido adversario sin informarlo a la cabeza del partido y contra los estatutos?
a partir de ahí tuvo que asumir mi responsabilidad aplicando los estatutos del partido, separándole de él de su cargo. Esta situación que se probó, que hubo reunión, todo el mundo lo sabe. Ellos lo cogieron, que he injuriado al secretario general del partido. Además, según los sumarios que tenemos aquí, los sumarios no hablan de la persona física, hablan de que yo injurié al partido gubernamental. Pero yo no entiendo, la injuria se hace a la persona, la injuria no se hace a una institución. Por cuyo motivo la justicia, a sabiendas que estaba violando el Código Penal, que es el instrumento legal que tenemos en Guinea Ecuatorial, si es por mirarlo, en su artículo 487, 88, 89, ahí se habla de injuria. Pero habla de que la injuria se dirige a la persona y no a la institución. Pero la justicia de Guinea Ecuatorial, manipulando la situación, preparando para vetarme ser diputado o senador, me juzgaron, me condenaron por decir que he injuriado al partido. Un juicio que antes me condenaron sin juicio, porque el presidente de la Corte Suprema de Justicia al final del año 2016 dijo públicamente que el saliente, me refiero, no el actual, el saliente, dijo públicamente que el único trabajo jurídico que hicieron el año 2016 fue inhabilitar a un líder político. Pero cuando lo dice, no había tenido lugar el juicio. Pero el juicio, ¿cuándo viene a tener lugar? El juicio viene a tener lugar en el mes de marzo. Es decir, creo que 4 meses después es cuando viene a tener lugar el juicio. No en la corte, sino que en la audiencia provincial de Bioko Norte. Y en la audiencia provincial de Bioko Norte, todo se hizo como el guión estaba marcado. Porque el abogado del PRG ya dijo abiertamente durante el juicio que el partido, nosotros la oposición, tenemos que respetar al partido en poder. Y la justicia tenía que actuar conforme a lo que dictaba el partido en poder. Fue un escándalo. Nosotros lo escuchamos ahí. Pero, y así fue. Cuando dictan la sentencia me condena que he injuriado al partido en poder, y así, y lo que es más, se percata que esta situación, el auto de procesamiento de aquel sumario no preveía el tema de inhabilitación en el ejercicio de la actividad política. No lo preveía. Como el plan del PRG y del gobierno era inhabilitarme en el ejercicio de la actividad política, por eso adulteraron el auto de procesamiento. O sea, en un solo sumario ya había 2 autos. Uno era original y otro era el falsificado. El falsificado ya dice que me tiene que inhabilitar en el ejercicio de la actividad política por decir que he injuriado al partido gubernamental o al secretario general del partido. Las dos cosas, nada que ver. Cuando desde el punto de vista legal, si fuese yo culpable en aquel supuesto que no era culpable, sería un arresto mayor de 6 meses y una multa de 50.000 francos CFA. Pero esto se manipuló políticamente hasta inhabilitarme en el ejercicio de la actividad política. Yo repito, tengo aquí el Código Penal. El español es el que tenemos aquí. Y el artículo 487 dice que los delitos de injuria pertenecen primero es un delito menor y pertenece a la esfera privada, para las personas. Entonces, una cosa particular, ¿cómo pasa a ser a una cosa política? Hasta el extremo de impedirme mis derechos fundamentales.
Así fue, y así lo hicieron. Profesionales de la ley, prevaricando la Constitución y prevaricando el Código Penal. Esta situación pasó cuando esto sucede. Nosotros recurrimos tal sentencia ante la Corte Suprema de Justicia, y antes de que sea visto la Corte nuestro recurso, el partido presentó recusación ante el presidente del Consejo del Poder Judicial, que es el jefe de Estado. ¿Para qué? Nosotros recusamos al entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia porque ya dictó sentencia, tan siquiera había tenido lugar el juicio de la audiencia provincial, cuanto más el que él tenía que llevar a cabo. Entonces nosotros vimos que era ilegal. Él no podía juzgar a una persona que ya juzgó prevaricando la propia Constitución. Y la respuesta de la presidencia fue que tal órgano no existía. Pero sorprendentemente estoy viendo en la televisión que ya dicen que el jefe de Estado es el presidente del Consejo del Poder Judicial, que tiene la facultad, tanto como jefe de Estado y como presidente del Poder Judicial, recusar al presidente de la Corte Suprema de Justicia por haber prevaricado la Constitución, por haberme juzgado, por haberme condenado antes de juzgarme. Así fueron manipulando la justicia hasta el extremo de que el recurso que presentamos lo resuelve justo cuando el partido había presentado las listas electorales. Y conocimos la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, no por mí como el afectado, ni tan siquiera por el abogado, sino que la Junta Electoral Nacional es la que ya mandaba que yo no podía postularme a diputado, porque la sentencia me condena. Nosotros preguntamos, no es la sentencia, es la Junta Electoral Nacional quien me mandaba la sentencia. ¿Qué tiene que ver la Junta Electoral Nacional con un asunto jurídico particular? Este es el modelo que hemos estado aguantando aquí, y a partir de ahí me excluye mi candidatura para ser diputado en las pasadas elecciones. Y me excluyen también que no puedo hacer campaña electoral. Ante esta situación, quiero también recordar que antes de que esto sucediera, el partido gubernamental hizo ¿cómo se llama esto? Su congreso en Bata, el partido gubernamental PDG hizo su congreso en Bata, en el que ya empezó a hablar de que en Guinea Ecuatorial existían 17 partidos políticos, cuando en Guinea Ecuatorial existían 18 partidos políticos. Esto nosotros lo hablamos y preguntamos, pero ¿cómo es posible que en Guinea Ecuatorial exista 17 partidos políticos cuando son 18 partidos políticos? Era el plan del régimen en ese momento de terminar con el partido CI sin juicio. Cuando esto sucede, nosotros lo hablamos, nuestros medios lo denunciamos, que estaba diciendo, era como comentario. Y así fue. Cuando el gobierno convoca la comisión mixta, partido político y gobierno, para dar la primera gira en el país para anunciar las elecciones legislativas y municipales, tras el decreto al efecto, el gobierno llama a los 17 partidos que ya había anunciado en Bata, que son los que existían, para hacer la gira, dejando al Partido Ciudadano por la Innovación y Guinea Ecuatorial en su sede, sin convocarle, e hicieron la gira en todo el país. Ante esa situación y ante esta violación de la legalidad, el partido denunció esto ante el cuerpo diplomático, denunció ante la comunidad internacional y convocó una manifestación, porque sentíamos que teníamos derecho de participar en la política del país, según dice la ley fundamental, el artículo 9. Es nuestra misión. Y el gobierno, al quedarse en evidencia, lo que hizo es, tras haber hecho ya la gira en todo el país, decir a la televisión que no. ¿Quién ha dicho que han excluido al partido CI de las elecciones, cuando en su gira nacional su misión era decir a la población que CI ya no existe como partido, no iba a estar en las elecciones, minando la moral de nuestra militancia? Pero la comunidad internacional, no sabemos si es la comunidad internacional lo que influenció para que pudiéramos entrar en las elecciones. Y así inicia las elecciones ya con pretexto
de acabar con el Partido Político Ciudadano por la Innovación en Guinea Ecuatorial. Al aceptarnos difícilmente que participemos, nosotros, amén de que ya habíamos estado prácticamente 2 años aislados del gobierno. El gobierno nunca tuvo contacto con el partido. El gobierno ha estado, llamo gobierno, Ministerio del Interior, reuniéndose con otros partidos, pero sin convocar al Partido Ciudadano por la Innovación en Guinea Ecuatorial para informarle al menos sobre la marcha de las futuras elecciones. Por eso cuando CEI entra en esas elecciones, entra en ayunas de cualquier tipo de información oficial. Pero preveímos, a sabiendo cómo actúan, el partido estaba siguiendo los movimientos del gobierno para que no nos sorprenda. Y así fue cuando efectivamente nos admiten, pudimos trabajar a contrarreloj para presentar todas las estructuras, todas las listas electorales en todos los distritos administrativos del país. Evitamos no presentarlos en los nuevos distritos urbanos, y también en Anobón, porque no podíamos acceder ahí. En Mongomo tampoco presentamos, porque en Mongomo el gobierno y su partido nos destruyeron a mano armada a 2 estructuras de nuestro partido. Por eso no pudimos presentar. Una vez que se convocara las elecciones, como ya he dicho, presentamos las listas electorales y destiné a la Junta Electoral Nacional al tercer vicesecretario general del partido, el honorable señor don Mariano Joseno Aguara, una persona responsable y fiel al partido. Los incidentes inician cuando la Junta Electoral Nacional trata de manipular las listas electorales que mandamos. La Junta Electoral lo que hace es, o el Ministerio del Interior, lo que hace es cambiar los nombres e intentar poner nombres que el partido no mandó a nuestras listas electorales. Por eso, nuestro representante en la Junta, al observar esa situación, impidió este hecho. Y hubo enfrentamiento entre nuestro representante en la Junta y el secretario general de la Junta Electoral. Y resultó que nuestro representante de la Junta fue amenazado, hasta salió corriendo, llegando a la sede informando la situación. El partido, al escuchar esa situación, reaccionó y denunció ante los medios de comunicación este fraude. Finalmente se fue verificando y se vio que era así, y hasta que volvieron a reconocer las listas originales que mandamos a la Junta. Este hecho así continuó. Hubo otro caso que la Junta Electoral Nacional, tras verificar nuestros expedientes, que al parecer fuimos los primeros en presentar expediente antes del partido gubernamental y otros partidos, así fue. Y la ley dice que el primero que presenta los expedientes en las elecciones es el partido que nombra primero en la radio. Y no fue así. Fuimos los terceros, a pesar de ser los primeros, violando la Secretaría de la Junta Electoral la ley. Y así fue, así se comprobó. Pero no obstante, esto no fue lo más grave, ya que entramos en la selección. Lo más grave fue que cuando la Junta chequea todas nuestras listas electorales, nos elimina directamente a 7 ayuntamientos. Nos elimina Ayuntamiento de Luba, que mandamos listas. Nos elimina el ayuntamiento del distrito urbano de Malabo número 1. Nos elimina el ayuntamiento de Bata íntegramente, el ayuntamiento de Niefa, el ayuntamiento de Micoamisán, el ayuntamiento de Mbini y el ayuntamiento de Zor. 7 ayuntamientos. Y la ley electoral prevé, en caso de haber anomalías en la Junta Electoral Nacional, que el partido puede presentar recurso.
a la audiencia provincial de Malabo. Esto es lo que el partido hizo. Presentamos recurso ante la audiencia provincial para que el gobierno, la Junta Electoral Nacional, justifique por qué nos ha quitado olímpicamente a 7 ayuntamientos. Este recurso fue presentado en tiempo y forma. Y hasta la fecha, el silencio administrativo. No se resolvió. Y nos hicieron entrar en las elecciones sin resolver y con 7 ayuntamientos perdidos de inmediato sin elecciones. Es como se fue el ayuntamiento principal, el de Bata. Nos lo quitaron sin elecciones. Y así lo ganó el PRG. Y nosotros podíamos haber ganado Bata. Era uno de los feudos de Ciudadanos por la Innovación de Guinea Ecuatorial. Si digo esto, también puedo comentar aquí el mismo proceso electoral, que fue difícil. Nosotros hicimos lo propio. El partido trabajó para presentar interventores en todas las mesas electorales del ámbito nacional. No quedamos en ningún sitio sin interventor. Trabajamos así, aunque los lugares que no presentamos, listas electorales que no necesita, pero sí presentamos interventores porque la gente tiene que votarnos en esos lugares. El primer plan está en que la lista electoral, la cartografía electoral que nos mandó era falsa, porque los números que venían en la cartografía electoral no eran los números que estaban en las mesas electorales en el terreno. Por eso cuando nosotros mandamos nuestros interventores en cada mesa electoral y con el número de la mesa, los de PRG decían que este no, porque los de PRG son el presidente de mesa y su representante. Y decían, porque es el gobierno, y decían que no, que aquí la mesa electoral donde están mandando no corresponde. Pero ¿cómo es posible? Este fue el primer choque. Hasta que hicimos lo imposible para intentar presentar, ubicar a nuestros interventores. Muchos de nuestros interventores estaban siendo expulsados. Los del PRG y el presidente de la mesa decía que, oye, vete a sentaros allá, que no puede estar en la mesa. Por eso, en el minuto 0, ya estaba el fraude. A esto hay que sumarlo, que en muchas mesas electorales, las papeletas electorales de CI no se presentaban. Así también nos dicen a los de Juntos Podemos. Pero nosotros queremos hablar lo que a nosotros nos afecta. Hemos visto el fraude monumental, voto público, voto por lista única, un montón de votos de transeúnte. Ha habido hechos como en Aconive, en el poblado donde yo nací, que el presidente de la comisión de seguimiento, vicepresidente, como se llame, fue a Mbini, cogió a jóvenes, fue a censarlos en Engón, para que esa gente fueran a votar allá. Y eso pasó en muchos lugares. Pero nosotros, pese a esas barbaridades electorales, CI continuó para que esa gente fueran a votar allá. Y eso pasó en muchos lugares. Pero nosotros, pese a esas barbaridades electorales, CI continuó trabajando. Y nuestros interventores estaban siendo expulsados a punta de pistola en un montón de lugares. Hasta incluso muchos vinieron aquí con el corazón en la boca, porque le han amenazado con arma, y así las elecciones no pudimos hacer nada. No pudimos hacer nada, no pudimos controlar las elecciones tal como tenía que ser. No obstante, cuando terminan las elecciones, muchos chicos ya habían salido porque les expulsaron. Otros, los que intentaron quedaron. Pero la lectura de la votación fue que CI ganaba abrumadoramente en cada mesa electoral. ¿Y cómo fue el recuento electoral? Habían lugares que no se contaban el escrutinio público. Y quiero recordar aquí que en el distrito de Aconive, información que me llegó, por ejemplo, en el poblado de Bisóbina, muchos poblados de allá, las elecciones iniciaron a las 5 de la madrugada, cuando la ley electoral prevé las 8 de la mañana. Cuando nuestros representantes del partido iban para encontrar a las 6, como les dijimos, para no cambiar, decían que la votación había terminado. Y así fue. Y no pudimos votar en esos lugares.
porque de lado el gobierno llenó las urnas a las 5 de la madrugada, violando la ley electoral. Esto es lo que pasó. Y yo quiero también hablar aquí, o lo he saltado, el tema de la campaña electoral. Que la campaña electoral fue crucial, motivo de la situación que se encuentra hoy el partido. El PDG montó con el gobierno y la policía estrategia de provocación al partido en todo el ámbito nacional. En cada lugar, el lugar donde habíamos escrito al Ministerio del Interior que el partido va a hacer campaña electoral, se encuentra ahí que el PDG hace campaña ahí. Cuando preguntaba al Ministerio del Interior, no, es que no lo sabemos, había un documento. Hasta que eso pasó en Malabo, en Luba, en Bini, en Kogo, en Zorzomó, en Micoamisán, en Ebebeín, en Añiza. En Añiza no pudieron ni tan siquiera hablar porque el PDG, donde el CI quería hablar, el PDG tenía ahí sus equipos de megafonía para boicotear la campaña. Esta fue la tónica nacional. ¿Y cuál fue la estrategia del partido, del gobierno? La estrategia del gobierno fue la siguiente. A cada partido político le asignaron con un camarógrafo, un reportero de la televisión, y también tenemos un reportero de la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial. ¿Y qué pasa cuando el partido se traslada a la región continental? El gobierno lo que hace es retirar la cámara de televisión. Ahí fue el primer punto, porque el partido compró a esos reporteros y el camarógrafo y a otra reportera de la Radio Nacional 3 billetes. Pero quien viajó fue la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial. La televisión, el camarógrafo y el reportero de la televisión se quedaron. ¿Por qué se quedaron? Cuando estaban asignados oficialmente al partido, ahí empezó a entrar la incógnita. ¿Por qué? Porque el gobierno ya sabía lo que tenía tramado. Y que si estuviera ahí la televisión era el testigo ocular para ver lo que estaba pasando. Y para que los reporteros, el camarógrafo no vea lo que estaba pasando, lo que hicieron es primero quitar la cámara de televisión. Si el gobierno miente, si nosotros mentimos, preguntamos al gobierno, nos designó una cámara, un camarógrafo y un reportero de la radio y televisión Guinea Ecuatorial y una de la Radio Nacional. ¿Por qué no fueron a Bata? ¿Por qué les quitaron? Tenemos sus billetes aquí en la sede, hasta la fecha. El gobierno les quita porque sabía lo que había tramado en la parte continental. Por eso el partido fue a entrar en todas sus emboscadas, lugar tras lugar, y que fueron desviando, evitando, hasta que en la CONIVE ya no se pudo evitar, porque ellos dijeron que era el punto final. Tenemos vídeos donde todos el PDG pactaron que el CI tenía que terminar en la ciudad de la CONIVE, montando una primera barrera para impedir el acceso de nuestro partido a la ciudad de la CONIVE en mi poblado natal. Pero qué casualidad. ¿Cómo van a ir en mi poblado natal poniendo barrera? Un puesto militar que solo tiene de enero a diciembre 2 soldados. Y en la campaña electoral, en todo el país que hay, nosotros contamos la última vez que había más de 300 barreras en el país. Más por ahí. No puedo decir exactamente, pero el partido ya había superado el 95% de la población del territorio nacional. Solo nos faltaba el 5%. Entre este 5% a CONIVE estaba. Es cuando llegan a nuestro pueblo, traen de Mongumo a 40 militares bien armados para impedir el paso de la comitiva del partido a la ciudad de la CONIVE. ¿Con qué motivo? Alegan el motivo de que no pueden pasar porque llevan mi fotografía. Mi fotografía, soy el líder del partido. Y dicen que esto, porque no pueden ver mi foto porque estoy inhabilitado. Y yo quiero saber, mi inhabilitación, ¿a qué se hace? ¿A qué era? No me habían juzgado que mi imagen no se podía ver en el territorio nacional. Era un juicio aparte. Pero el Ministerio del Interior lo inventa, lo dice en la Junta Electoral Nacional, el representante de la Junta y otros de Juntos Podemos dijeron que era improcedente. Esto era fuera de ley. Pero hicimos un comunicado y el ministro del Interior ordenó que esto fuese así, hasta que en Engón empezó los primeros problemas. Dispararon al aire. ¿Cómo los militares
cuando dispara a la población civil, que no están acostumbrados a escuchar el ruido de las armas, ¿qué hacen? Podía la gente morir ahí en España, por estampida. Pero es curioso que en todo el territorio nacional mi fotografía se fue viendo. En la ciudad de Malabo, donde yo mismo estaba, toda la campaña electoral de Malabo partía aquí por la mañana a Luba, a otros lugares, recorriendo toda la ciudad, estando yo mismo, mi fotografía se llevaba en alto. El cuerpo diplomático la veía, porque precisamente en mi poblado natal es cuando dicen que ya no pueden pasar con mi fotografía y cogen un ejército, 40 militares, para impedir el paso de la caravana electoral, impedir la campaña electoral al partido, violando la ley electoral. En sus artículos 143, 142, 143 y 147. El que quiere que lea eso. Pero finalmente esto sucede, llegan a Conive, encuentran que el lugar donde el partido tenía que hacer su mitin político oficialmente y que constaba al Ministerio del Interior fue el lugar que el PDG había ocupado por el comisario de policía. El comisario de policía dice que defendía los intereses del PDG y justo que el comisario de policía en su coche había propaganda de PDG como un militar. Ya no solo está ahí diciendo que estaba cumpliendo el servicio, sino que en el coche de un militar ya había propaganda de PDG. Los que quieren que lean la ley electoral de Guinea Ecuatorial, donde dicen que el cuerpo uniformado, los jueces, los ministros del culto, no pueden meterse en la actividad política, sobre todo en la campaña electoral. Pero esto así fue. Violaron la ley, nos impidieron hacer campaña electoral en la CONIVE, cuando la militancia exige que le dejan el lugar donde para hacer la campaña, es cuando el famoso comisario de policía, más conocido con Ralo, Jesús Villamelle, coge la pistola, la golpea en la cabeza de un joven, le hiere en la cabeza. Este fue el detonante. Por eso los chicos eran jóvenes, se lanzaron a pelear, sin más, sin más. No había otra intención, ni sedición, ni golpe de Estado, ni nada. Es una cosa normal. Esta simple pelea, han habido cosas graves en otros países, en la campaña electoral, en los parlamentos. Una simple pelea, pero el gobierno ahí estaba. Desde luego que al principio fue simple pelea. Y hay una curiosidad que quiero informar al pueblo. El ministro de Interior llevaba en aquel momento casi 2 años que no contactaba conmigo. Y es el ministro de Interior quien planificó para que yo no me vaya a la gira. No quería hablar conmigo. Decía que yo no soy, y no dirigía yo mi partido. Es lo que él decía. Pero cuando hay incidente en la CONIVE, que ha habido pelea, y los militantes tenían ahí esas armas que tiraron los propios policías, porque fue una trama. Lo he investigado muy bien. Sacaban cargadores y estaban las armas en el suelo. Y los militantes, los propios ciudadanos, no podemos decir tampoco son militantes de CI, porque no podemos decirlo. Yo lo tengo que decir aquí porque en un acto electoral no están ahí solo los del partido. En un acto electoral para buscar votos están ahí todos los ciudadanos, porque cada ciudadano tiene que venir a escuchar la oferta electoral de cada partido político. Igual puede estar cuando el PDG hace campaña electoral, puede estar los del PDG, los militantes, los simpatizantes militantes de CI, que no están atados por no poder escuchar al PDG. Podrían estar los Juntos Podemos, podrían estar los que no son del partido, en el lugar de los hechos. ¿Cómo podrían saber que estos son militantes de CI en una campaña electoral? Todo el mundo tiene derecho a escuchar oferta electoral. Y lo que pasó en el lugar, atribuyen a los militantes de CI, pero yo digo que la policía no tuvo la certeza de decir que este militante de CI eran ciudadanos que se enfadaron, que querían escuchar la oferta electoral de CI, a los que fueron impedidos estar en el lugar donde el gobierno nos había autorizado. Esto es lo que pasó, que el comisario viola la ley, impide que no podamos hacer campaña. Si se lo dicen, coge pistola, golpea en la mano, en la cabeza del chico, le hiere y también está disparando al aire. Este fue el detonante. Violando la ley y dicen que ya es el Estado. El comisario pasó a ser Estado. Y el gobierno, al verlo, nosotros lo resolvemos, porque el ministro del Interior es el momento que se acordó de mí.
de que yo tenía la última palabra para dirigirme a la militancia, que me podían hacer caso. Por eso recurrió a mí, yo preguntó qué es lo que estaba pasando. Me dice que ha habido incidente en la CONIBE, por favor, ayúdanos a resolverlo. Digo, ¿qué ha pasado? Él me informa que eso es lo que ha habido en la CONIBE. Y el ministro del Interior es conmigo por teléfono. Yo llamé a la CONIBE para decir a los chavales que se calmen, que la campaña electoral se haga normalmente tal como yo había despedido en mi discurso. Y por eso, estando ahí la secretaria general, directora nacional de campaña, el primer secretario general del partido, adjunto director nacional de campaña, estuvieron en la CONIBE, ellos, con toda la gentileza política, calmaron la situación y fueron a depositar voluntariamente en las armas todos los objetos que los ciudadanos cogieron. Aquí no puedo certificar que son militantes, son ciudadanos. Un simpatizante no es militante del partido, no es miembro del partido, pero cualquiera puede estar ahí. Eso es lo que sucedió. Y eso terminó. En la reunión estuve con el ministro del Interior, presidente de la Junta Electoral Nacional, con el ministro de Estado de Seguridad Nacional, Nicolás Obama, y todos amigablemente cerramos el caso. Y me dijeron que el partido no haga campaña ya en la CONIBE. Yo le pregunté ¿por qué? ¿Por qué el partido no tiene que hacer campaña en la CONIBE, un lugar donde tenemos que disputar los votos? No, es que vosotros mismos habéis bloqueado el pueblo de Allén, habéis bloqueado Cucumancua, habéis bloqueado Bisobinam ilícitamente. Hay una curiosidad porque el ministro de Seguridad, don Nicolás Obama, cuando escucha el ministro de Interior diciendo eso, él también se quedó asustado. Me preguntó de que cómo yo voy a decir que sacan la barrera militar de la carretera. Yo le dije, señor ministro, yo no estoy refiriendo a la barrera militar de la carretera, sino que estoy refiriendo a las barreras particulares que han ido bloqueando, poniendo en los poblados para que el partido no tenga acceso. El ministro de Seguridad se quedó mirándome y al ministro del Interior, pero si esto era cierto, y era cierto, porque eran barreras particulares que impuso el PDG y el ministro del Interior, que no conocía defensa, que no conocía el ministro de Seguridad, por razones políticas. Y son esas barreras donde los militantes del PDG ya días anteriores empezaron a maltratar a los de CI. Tenemos pruebas. Todas esas pruebas las hemos dicho al gobierno y el gobierno ni caso. Sin embargo, en el día de los hechos, tal como digo, se hizo entrega y el tema terminó ahí. El partido ya no pudo hacer campaña en la CONIBE. El día siguiente es cuando el partido continúa con la campaña al distrito de la Curenam. Si el partido continúa con la campaña es porque justamente en la CONIBE se valoró que fue una cosa normal y no había el por qué impedir que el partido no pueda hacer campaña y por tanto no puede estar en las elecciones. Así fue. El partido llegó a Curenam, el partido fue a llegar a Avinayón. En Avinayón, otro escenario. Trajeron más de 500 militares armados, 5 camiones. La población que quería venir al mitin del partido CI se huía, porque era terrible, tantos militares, para impedir la campaña electoral del partido. Fue duro. Presentamos a las autoridades, se hizo la campaña del partido como pudo, pero ya no casi nada. El partido se traslada a Niefan, lo mismo, tanques en la calle, no había forma de que el partido podía hacer campaña electoral. Hizo lo que pudo hacer el Niefan, por cumplido, porque la población quería escuchar nuestro mensaje electoral, nuestra oferta electoral, y el PDG lo impidió a mano armada. Es cuando el partido llega a la ciudad de Bata. En la ciudad de Bata pedimos el estadio de la Libertad de Bata. Y cuando el partido quiere ocupar el estadio, tal como estaba previsto, le dice que no, ya no puede estar en el estadio, porque el estadio se está acometiendo obra. El delegado de deporte ha dicho que en el estadio de la Libertad de Bata, se está haciendo obras. Me llamaron desde Malabo, desde Bata, que esta es la situación que volvemos a tener otra vez en Bata, que no nos permiten hacer campaña en el estadio de la Libertad de Bata. Recibí esa noticia, llamé al ministro del Interior, le pregunté que nosotros mandamos que queríamos el estadio de Bata para evitar lo que ya nos pasó en Golo por razones de seguridad. Y ahora usted nos dice, ya nos dicen que ya no podemos hacer campaña ahí. ¿Y dónde nos quieren mandar? Ahora, si nos mandan a la calle, hay incidente,
volveréis a decir que CI es un partido violento. CI ha pedido lugares oficialmente y nos lo quitan cuando ya queremos hacer un acto. Intentan mandar por otro lugar. El ministro de Interior me confesó que sí le han dicho que en el grado de deporte hay obra. Yo dije al ministro de Interior que esto era falso. Había mandado a gente de nuestro partido a visitar el estadio y el estadio está libre. No había ni una obra. Finalmente digo, tiene razón, es cuando el partido fue a hacer campaña en el Estadio de la Libertad de Bata. Pueblo de Guinea Ecuatorial, comunidad internacional. Ven hasta qué punto el partido CI estuvo siendo maltratado en la campaña electoral. Ya no digo aquí en Malabo, aquí justamente en Sacri Bazán, una persona salió con machete para machetear a los de la campaña electoral de CI, hasta diciendo que él es el administrador de la primera dama, que nada le podía suceder. Me llamaron aquí, yo dije que Sacri Bazán no nos iba a dar votos, no nos iba a dar victoria electoral, que salgan de allá, que dejan a la persona que tiene machete. Esos hechos, en Luba, gente armada, en todos los lugares. Esto es lo que CI pasó en toda la campaña, no solo a Conibe, fue una situación nacional, provocada por el gobierno y ocultada por el gobierno violando la propia ley. Pero lo de Aconibe, cuando sucede, el partido llega a Malabo, no se tiene en cuenta, porque al principio terminó y llega a las elecciones, porque de no haber terminado el partido lo hubieran anulado las elecciones desde el mismo día 5 de noviembre, cuando hubo el incidente. Al no anularnos las elecciones es porque el gobierno supo que no había nada que nos impidiera estar en las elecciones. Por eso en Malabo terminamos nuestra campaña e hicimos cierre de campaña. Y el cierre de campaña se hizo aquí en la sede por yo mismo, como líder del partido. Y la televisión nacional mandó sus cámaras, y esas cámaras, en vez de enseñar lo que enseñaron, hasta no me cogieron a mí, cogen la cámara, la enseñan arriba. Ellos quisieron decir lo que dijeron en la radio y televisión. Escándalo de los medios de comunicación de Guinea Ecuatorial, que son puramente políticos y de partido. PDG. Cuando esta situación termina, llegado el tiempo de la selección, como ya lo dije antes, se comete todo el fraude que se hubo y dictan los resultados. Yo digo dictan porque así lo hicieron. Porque los resultados electorales, si yo digo cómo se hacía, además puedo decir algo. Porque los resultados que venían en cada distrito, había uno de PDG, el que coge los resultados que vienen de las mesas electorales, se mete en la habitación, es esta persona quien pone lo que quiere poner y los representantes de otros partidos están fuera, esperando y le preguntan, pero ¿realmente qué está? No, estamos arreglando. Y así ellos son los que dicen que tal partido ha sacado tantos votos. No es porque cuando los votos y los sobres vienen a la mesa electoral, todo el mundo, los tres, cogen los sobres y ven y van poniendo las notas, no, los datos. Sino que el PDG es el que estaba en una habitación, es el que abría todos los sobres y con el delegado del gobierno, que es presidente, que es del PDG y presidente de la Junta Electoral Distrital, son los que someten. Eso es lo que pasó en Bata, eso es lo que ha pasado en Malabo, eso es lo que pasa en todos los sitios. Son los que dicen que esto es lo que tú tienes en cada partido. No le fue la transparencia. Para que haya transparencia, cuando los votos vienen en las mesas electorales, llegan a la Junta Electoral Distrital, cerrado el sobre, que es copia. Este sobre, lo que se tiene que hacer es abrirlo delante de todos los partidos que han participado y ver cómo los resultados han venido y situar esos resultados así. Pero en cambio, como dice la ley, no tenía que influenciar esos resultados distritales, porque la ley dice, la copia de los resultados se manda a la Junta Electoral Distrital y la copia original de cada mesa electoral, copia original, se manda directamente a la Junta Electoral Nacional. Es decir, la Junta Electoral Nacional conoce exactamente quién ganó las elecciones. Si quiere decirlo, lo tiene que decir. Pero así fue el panorama. ¿Cómo se hizo en la Junta Electoral Nacional? Aquí está mi representante en la Junta, don Mariano, está, yo no sé, le enseñan cómo se abrían los sobres, como quieren. A partir de ahí, dicen, dando los resultados que dieron, adjudicándonos un diputado y un concejal en el Ayuntamiento de Malabo.
en todo el país, hasta en Aconive, en otros lugares que tenemos nuestra estructura de partido, que son más centenares de personas, que ahí ni tan siquiera nosotros mismos nos votábamos nosotros. No podíamos votar, esos votos no existían. En cada pueblo tenemos una directiva de más de 7 personas, 10 personas, en cada pueblo y en el distrito. Si se suman toda esa gente son alrededor de 300 personas, que en Aconive ni tan siquiera ellos votaron. 27 votos sacamos en Aconive. Vaya, que hasta mi familia no somos 27, que tampoco me votaron. Así también en otros lugares. Increíble, pero así fue. No obstante, cuando esto sucede, que nosotros detectamos que ya ha habido fraude electoral, nosotros como partido, y haciendo gala a la ley, presentamos recurso de impugnación electoral, que es legal. Nosotros decíamos que ha habido fraude, que la Junta Electoral Nacional revise los resultados. Podrían decirnos que no tenemos razón jurídicamente, como lo han hecho, no hubiéramos tampoco lanzado a romper el país, pero presentamos nuestro recurso. Este recurso no se dio, no tenemos ni un resultado jurídico, yo digo sentencia, de aquel recurso que presentamos. A partir de ahí hubo silencio en el país, no sabíamos lo que pasaba, no nos dicen nada del recurso. El paso siguiente, escuchamos que ya han iniciado la detención de los militantes de CEI en Aconive. No solo estaban siendo detenidos, sino estaban siendo torturados vilmente a muerte. Ahí nosotros empezamos a denunciar ante la comunidad internacional qué es lo que estaba pasando. Eso pasó a mediados de noviembre. Y esta detención en Aconive, pensando que, bueno, la gente en Aconive quizás dicen que los que han peleado tal, pero no había motivo para maltratar, para torturar. Pero detuvieron gentes, ni la policía. ¿Y quién detiene? Es PRG, quien forma comisión. Es el que va enseñando a cada pueblo que este de FEI detenerle. Pero no porque estaba peleando. Por eso toda la gente que está en la cárcel en el Vinayo, ni tan siquiera estuvieron en el lugar de la pelea. No estuvieron ahí. Es que el PRG se convirtió en policía, llevando, diciendo que este es el que nos molesta detenerle. Este es el que nos molesta detenerle. Y así han detenido. Y de hecho hay un chico de Sogusumo que está hoy en la cárcel, que no estuvo en Aconive, pero los hechos de Aconive. Increíble. Es un sumario que si los auditores jurídicos revisan esos sumarios del Poder Judicial de Guinea Ecuatorial, puede ser un escándalo mundial. Porque la justicia, aquí, hay una inseguridad jurídica tremenda. Para matarte políticamente, la justicia te mata y da forma a un hecho ilícito, a un hecho lícito, y te mete en la cárcel. Esto es lo que pasó ya en Aconive. Nosotros denunciamos esa situación. Esta situación trascendió a Bata. Y ya recibíamos en Malabo que iban por la noche a buscar a los miembros del partido, a detenerlos. Nosotros preguntamos, si lo de Aconive dicen que son los que pelearon, ¿y qué ha pasado en Bata que no hubo incidente? ¿Por qué van deteniendo a la gente en Bata? Le detuvieron. Ante esta situación, yo dije a los chicos que, bueno, como se ve que vivís solos en la casa, iros a la sede, que es ser la institución, estar allí, para que el gobierno vea que estáis en vuestro lugar, pensando que la sede se tiene que respetar como dice la ley. Y en la sede, los chicos no hicieron nada, en su propia sede. Es cuando va el gobierno a asaltar la sede, maltratar a los miembros del partido y militantes, piernas rotas, disparar, hubo de todo en Bata. Cuando esto sucede en Bata, en Malabo, escucho en la radio que yo quiero dar golpe, y yo intento el golpe de Estado, que yo quiero dar golpe de Estado. Yo me quedé un poco así atontado. ¿Golpe de Estado? ¿Quién? ¿Dónde doy golpe de Estado? ¿En mi habitación? No. Viene aquí el director general de Seguridad Nacional a llamar a los ejecutivos del partido que estuvieron en la campaña electoral en Aconive, que le están llamando para dar declaración. ¿Declaración de qué? No, hay que ir a dar declaración. Bueno, yo pregunté, yo le dije, si es por declaración, que vaya, que era en ese momento diputado Jesús Mitogo y presidente Miguel Edu, que vaya a dar declaración al juez, que no es problema, dar declaración no es problema. Yo le pregunté al director de seguridad, estamos recibiendo que está diciendo por ahí que he querido dar golpe de Estado, ¿eso es verdad? Tenemos grabación. Y el director general de Seguridad Nacional dijo que no vinieron a la sede por el tema de golpe de Estado, sino que
como agente del Poder Judicial, a llamar, a requerir a los que tenían que dar declaración, que eran Jesús Mitogo, Florentino, Pergentino, Miguel Edú, etc. Digo, bien, ahí lleváis a un ejecutivo del partido y a un diputado. Y si hay otra cosa más, el abogado no vendrá a ese lugar, pensando en una situación normal de un Estado de Derecho. Pero sorprendentemente veo que la sede de mi partido está rodeada de miles de militares, tío. Se han llevado a los que han requerido. ¿Y por qué los militares siguen en la sede? Esta situación que los militares permanecen en la sede alarma a la población. Y los ciudadanos dicen que no. Y han empezado como siempre. Es cuando la militancia, los ciudadanos, los curiosos, suben a la sede para ver lo que está pasando con el líder nacional. Y cuando llegan a la sede, eso ya a la hora tarde, la policía quiere que se vayan a sus casas. Y los ciudadanos libres, no quieren ir a sus casas. Temen por la vida de su líder. Ellos dicen que quieren ir a la sede a dormir con su líder. El director de seguridad y el general de policía, Eduardo Liminán, dicen que no, vienen a hablármelo, que yo ordene a la gente ir a su casa. Yo les dije, mira, ya es de noche y yo no soy líder del partido político que gobierna a la gente en sus casas.